Bueno, después en febrero, en la segunda parte del Cuatri, va a haber otro invitado para ética de la inteligencia artificial, como les contamos. Y bueno, para arrancar les presento, Esteban es CEO de la Fundación Sadowski, es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Roma, es profesor de la Facultad de Exactas y es mi director de tesis. Así que los dejo con él. Bueno, gracias Juan por la presentación. Gracias a todos por venir, veo que son un montón. Arranco con un disclaimer. Lo que les voy a contar hoy son cosas sueltas, digamos, un poco desorganizadas. No es una clase hecha y derecha, ni una conferencia hecha y derecha, ni una charla TED, ni nada, digamos. No es ningún formato particular, es una charla, les voy a contar algunas cosas, preparé algunos slides que de paso ahora pruebo a ver si estoy pudiendo compartirlos bien, pero que sepan disculpar, fueron preparados ad hoc para esto, con mucho amor y buena voluntad. Puede haber errores, no fueron muy revisadas. Fue para evitarme principalmente andar escribiendo, hablando en el aire o escribiendo cosas en un pizarrón inexistente, aunque tengo acá mi pizarrón portátil, así que si hace falta dibujar algo, podemos hacer el intento. Vamos a ver si funciona compartir el PowerPoint acá, que justamente es la ventana que no me aparece. Esperen un cachito. Esperen que no me está... Ahí está. Esteban, ¿qué tal? Yo aprovecho a preguntarte. Hay un chat en el Hangout. ¿Vos preferís las preguntas las que salgan en el momento y querés que te las lea o querés esperar hasta el final de tu segmento a responder? Tranquilamente, dado el formato, tranquilamente me pueden interrumpir y preguntarme porque no hay nada muy formal, así que interrúmpanme. A lo sumo les contesto, decímelo después o algo así. Perfecto. Encuentro el momento si veo. De paso, también te comento que hay un montón de chicos, Bruno, Matías, Gabriel, Robinson, Leonel y Alejo, te dicen buenas tardes. Buenas tardes, sí, los vi al principio. Lo que creo que no puedo es ver al mismo tiempo mi PowerPoint, las caritas de ustedes y el chat, con lo cual... Sí, te entiendo perfectamente. Yo los molesto a los chicos todo el tiempo, siendo como el que hace las preguntas todo el tiempo en la clase. Como quieras vos, agarramos la modalidad que te sea más cómoda. No, está bien, interrúmpanme, pero sonoramente y no visualmente, porque no sé si voy a estar mirando sus caras. Perfecto. ¿Están viendo una transparencia, un slide con un dibujo bastante feo? Sí. Muy bien. Bueno, redes sociales y de las otras. Lo que me pidió Juan Manuel es que les cuente un poco de la materia que doy en la Facultad en Exactas y un poco de cosas alrededor del tema de redes. Las redes son un tema que está cobrando mayor importancia a lo largo de, digamos, rápidamente, está creciendo exponencialmente en el verdadero sentido de la palabra, exponencialmente, con lo cual, si me hubieran, digamos, lo que la población en general o una audiencia en general sabía sobre redes hace 5 años es completamente distinto a lo que sabía hace un año y es completamente distinto a lo que saben hoy en día, ¿no? Pandemia mediante y un montón de cosas mediante, estamos realmente ante presencia de un fenómeno de crecimiento exponencial en el sentido de que estamos escuchando hablar, estamos interesándonos, estamos opinando incluso sobre las redes cada vez más y en forma tremendamente creciente.
Así que puede ser que haya algunas cosas que ya las sepan, algunas cosas que no, pero de todos modos vamos a tratar de meter en un paquetito un montón de cosas sobre redes. ¿Por qué nos interesan las redes? Bueno, las redes son importantes, sirven para un montón de cosas. Son ubicuas quiere decir que están por todos lados, ¿no? Donde nos movemos aparece algo que está siendo modelado a través de redes. Son variables, permiten capturar mucho la idea de movilidad, de crecimiento, de análisis dinámico, que otros modelos no permiten. Son ubicuas en el sentido, en este otro sentido, además de estar por todos lados, son ubicuas porque sirven para modelar distintos tipos de fenómenos, distintos tipos de cosas caen bajo el formalismo o bajo la idea de redes. ¿Por qué nos interesan también? Porque son fascinantes, eh, porque son elegantes, porque muestran muchas cosas, porque son realmente interesantes. Estoy contestando la pregunta de por qué nos interesan las redes diciendo que es porque son interesantes, pero bueno, un poco de eso hay. Son crecientes, es lo que les decía hace un minuto, cada vez hay más. Siempre las hubo, ¿no? No son un fenómeno del siglo XXI ni del siglo XX, sino que existen a lo largo de toda la historia de la humanidad, consciente o inconscientemente, más allá de que la humanidad lo sepa o no lo sepa, pero han existido desde hace muchos siglos. Pero junto con la globalización y con un fenómeno que tiene que ver, sí, con la tecnología y con el nivel de conocimiento que tenemos, han crecido notablemente y siguen creciendo notablemente en una aplicación precisa del concepto de exponencial, ¿no? El concepto de crecimiento exponencial, bueno, ahora con la pandemia todos sabemos de qué se habla, o casi todos sabemos de qué se habla cuando se habla de crecimiento exponencial, lo cual no quita que se siga usando equivocadamente, ¿no? Era sinónimo de mucho. No, crece de forma exponencial, crece mucho. Bueno, ahora sabemos nosotros, ustedes saben un poco mejor qué quiere decir crecimiento exponencial, y las redes han crecido en forma exponencial. Tanto el conocimiento y el estudio de las redes, sino las redes en sí mismas, ¿no? Han crecido de tamaño. Y al mismo tiempo, lo que les decía recién, creció la capacidad de mapearlas, estudiarlas, y por eso nos interesan tanto ahora. Aunque 30 años atrás hubiera habido las mismas redes que hay hoy, hoy la posibilidad de digitalizar esa información, de mapearlas informáticamente, de analizarlas, de estudiarlas, de trabajarlas, es uno de los factores clave, en mi opinión, del surgimiento, de la explosión del concepto de redes. ¿En qué redes participamos o qué redes nos tocan en el día a día? Bueno, están las redes sociales, ¿no? Las famosas redes sociales, pero las otras, las más viejas estoy hablando primero, las verdaderas redes sociales, ¿no? Las redes donde uno se vincula con los amigos o se vincula con la familia o se vincula con los compañeros de trabajo o con los que viajan con uno mismo con uno en el colectivo, a través de distintos tipos de relación, a través de distintos tipos de vínculos que establecen distintas redes y que se pueden analizar por separado y la unión de ellas también, ¿no? Ahora que estamos en medio de una pandemia, la idea de red social física recobró importancia, ¿no? Hasta hace 6 meses parecía que lo único en el mundo que interesaba era Facebook y Twitter. Hoy en día nos damos cuenta que el concepto de red social nos sigue importando mucho el contacto físico, el contacto real, porque este virus no se transmite por la compu, sí se transmite por el contacto físico. Mientras que otros virus, como los virus informáticos, sí se transmiten por la compu, por un email, por un atacheado o por lo que fuera, y permiten otro tipo de interacción y hacen que uno se interese en otro tipo de interacción.
Además de las redes sociales que llamamos reales, están las virtuales. Creo que todas son reales, ¿no? Pero podríamos hablar de físicas y virtuales o tecnológicamente mediadas. Y esas son las que simbolizamos acá con el pajarito de Twitter. Pero bueno, hay muchas otras y muchas que están en el medio, ¿no? Donde hay relaciones que se manejan a través de contactos, de cierto tipo de contacto. No sé, ahora, si de esta reunión de hoy, de esta clase de hoy, terminamos siendo amigos algunos, por ahí uno se preguntará después si esto fue una interacción real o virtual. No nos estamos viendo, no, o sea, nos estamos viendo, no nos estamos tocando, nos estamos oyendo. Bueno, así que hay como ciertos intermedios en esta clasificación. Nada de esto es una clasificación formal. Redes tecnológicas más puras, ¿no? Internet, quizás acá mezclo dos, que son dos cosas distintas, ¿no? La web e Internet, Internet como red de computadoras y la web como red de información, de documentos que se apuntan entre sí y versus la red base que está ahí, la red de TCP/IP de Internet, son dos tipos de redes distintas. Redes de transporte, redes de comercio y otras redes más biológicas, si quieren, o químicas o biológicas o médicas, interacciones de genes, interacciones de proteínas, interacciones de metabolitos, interacciones de neuronas. Ese dibujo que está acá, que están viendo en la tapa de una Nature vieja, es el mapa, quizás un poquito estilizado, para que quede lindo en la tapa de la revista, pero el mapa de las interacciones de las neuronas en el cerebro de un ratón. A propósito, las redes han sido tapa de Nature y de Science en los últimos 20 años, una cantidad tremenda de veces, lo que habla un poco o habla bastante, de la importancia que está teniendo las redes y la ciencia de redes en el mundo científico. Redes eléctricas, no sé cuáles me quedan, no me sé de memoria estos slides, así que puede ser que en algún momento no sepa qué es lo que viene a continuación, sepan disculpar. Y los chiquicientos tipos de redes distintas que seguramente ustedes están pensando o que pensaron anteriormente antes de venir a esta clase. ¿Qué fenómenos o qué cosas particulares modelamos bien con redes? Bueno, hay varias cosas que se modelan con redes mejor que con otros formalismos, ¿no? Una de las cosas que modelamos bien, y por eso nos gustan y por eso las estamos usando, es la idea de conectividad y la idea de interacciones entre actores, individuos, entes, no siempre son activos, a veces son más pasivos, a veces son más activos, pero fundamentalmente cuando vamos al tema vamos a la idea de análisis de comportamiento, las redes permiten dos aproximaciones al análisis del comportamiento, complementarias entre sí, pero que son novedosas con respecto a otros formalismos que no tienen en cuenta la conectividad, que son los comportamientos agregados y el comportamiento estratégico, ¿no? El comportamiento agregado es la idea de analizar el comportamiento, si lo vemos como una red social, digamos, el comportamiento social o el comportamiento de grupos o clústeres o paquetes o conjuntos, quizás sea la forma más saludable de llamarlo, digamos, de conjuntos de actores en forma agregada, ¿no? No mirar tanto el comportamiento individual, sino el comportamiento de conjuntos de actores en forma agregada. En forma agregada se modela bien a través de las redes. Y la otra idea complementaria de esta que les decía recién es la idea de comportamiento estratégico, ¿no? En otros modelos de análisis uno está mirando el comportamiento de cada individuo, la reacción de un individuo frente a un fenómeno, y puede analizar con distintas complejidades
esos comportamientos, pero la idea de red, la idea de conexión, nos permite introducir una dimensión nueva que es la de el comportamiento estratégico, ¿no? La idea de que el comportamiento de un individuo en red no depende solamente del contexto, llamémoslo así, o de fenómenos externos, sino que depende de, además, de los otros, del comportamiento de los otros individuos con los que está vinculado. Uno es no solo el, como se decía, soy yo y mi circunstancia, digamos, en el caso de redes soy yo, mi circunstancia y mis conexiones, ¿no? Y uno obviamente puede meter a las conexiones en la circunstancia de cada uno, ¿no? Pero en el contexto no aparece solamente los fenómenos externos, sino que también aparecen actores similares a mí mismo que están sujetos a los mismos fenómenos externos, pero se pueden comportar de manera distinta que yo, o de manera igual que yo, o de manera conjunta. Por ahí nos podemos combinar y estratégicamente portarnos de alguna manera distinta. Las redes permiten también un buen approach a la componente evolutiva o la componente dinámica, ¿no? La idea de que las redes pueden tener distintos tamaños, distintas cantidades de integrantes y distinta cantidad de conexiones entre los integrantes, agrega un elemento novedoso o particular de la visión de las redes. En resumen, todas estas cosas que estoy diciendo se unifican bajo lo que en física se llama desde hace algunas décadas, no tantas, sistemas complejos. ¿Quiénes se ocupan de las redes? ¿Qué disciplinas se ocupan de las redes? Aquí otra vez hay algo novedoso, algo especial de las redes, porque hay muchas disciplinas que se ocupan de las redes y cada una de ellas aporta lo suyo y cada una de ellas, o sin cada una de ellas, nos quedamos cortos en nuestra capacidad de analizar. El fenómeno o los fenómenos que se modelan con redes son sujetos a distintas visiones, distintas escalas, distintas approaches de problematización, distintas herramientas de solución, y todas ellas se entienden mejor, se resuelven mejor, se utilizan mejor con la participación, con la colaboración de distintas disciplinas. Por darles otra vez, estas cosas, casi ninguna, creo, de las clasificaciones o buletizaciones que voy a hacer en esta charla es del todo matemática, del todo precisa, ¿no? Todo esto tiene puntos grises en el medio, por suerte, digamos. Es algo poco, digamos, dentro de lo formalizable, también tiene zonas grises. La computación, la matemática, la física se ocupan dentro de la ciencia de redes de analizar cosas que tienen que ver con la estructura, con la complejidad, con la idea de sistemas complejos o de sistemas conectados. Pero ese fenómeno del comportamiento estratégico que les mencionaba en el slide anterior, la idea de que la forma en que un individuo reacciona ante el contexto no depende exclusivamente del contexto, sino que depende también de las reacciones de los otros actores, es algo que lo estudian, que lo conocen, que lo entienden, por lo menos estas dos disciplinas, la economía y la psicología, ¿no? La teoría de juegos, la idea de justamente que la teoría de juegos analiza las reacciones o las formas de comportarse de individuos, pero que se comportan frente a un fenómeno genérico o externo, y a otro individuo que está también jugando al mismo juego, y el beneficio o el costo que uno puede obtener de una situación depende no solo de la situación, sino de lo que hagan los otros individuos. Está muy estudiado y muy analizado por la economía y también en algún sentido por la psicología. La idea de comportamiento agregado, de comportamientos grupales, la idea de la dinámica de los comportamientos,
y de los sistemas está estudiada, además de por la física, por la sociología. Todo lo que tiene que ver hoy en día con la modelización de sistemas gigantes, de Big Data, está especialmente resuelto o no resuelto, enfocado o tratado por la computación, pero las redes tienen esta característica de que cada una de las disciplinas, si la mira solita, se pierde algo. En muchas situaciones está bueno poder trabajar con gente a la que le voy a confesar yo que cuando yo estudiaba y cuando empecé a investigar, no es que menospreciaba, no diría eso, ¿no? Pero uno la disciplina propia la ama y piensa que es la única que entiende bien las cosas, ¿no? Con los años y con la llegada de algunos de estos fenómenos, me fui dando cuenta, y no yo solo, de que la visión interdisciplinaria aporta mucho, que de la discusión con disciplinas, con otras exactas, con otras ingenierías y con otras ciencias no exactas ni ingenierías, uno aprende y entiende mucho mejor las cosas. Hay muchas teorías matemáticas y económicas detrás de lo que llamamos redes. Fundamentalmente hay dos, que son la teoría de grafos y la teoría de juegos, y quizás todas ellas juntas, más todos los ingredientes adicionales que les venía mencionando recién, confluyen en lo que desde hace un par de décadas, un poquito más, digamos, un par de décadas, se llama teoría de redes. Hoy no les voy a hablar de teoría de juegos, les voy a hablar muy poquito de teoría de grafos y les voy a contar algunas cosas de grafos y de análisis de redes. Pero bueno, les decía recién, teoría de redes, ciencia de redes es el fenómeno más, o la disciplina más abarcativa, que incluye a todas estas características, a todas estas teorías, y que trata de alguna manera de capturar los fenómenos universales de las redes, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a las redes, a todas las redes, o qué es lo característico propiamente de las redes? Hay una cosa, le quería contar a los chicos, ¿se acuerdan de una de las últimas clases prácticas que tuvimos, que hicimos la red en NLP? Hicimos la red con Paulina Cocina, con páginas de recetas, etcétera, de Instagram. Bueno, eso surgió en base a unos análisis que estamos haciendo junto con Esteban, con un físico y con un sociólogo. O sea, somos un grupo bastante heterogéneo, que estamos todos interesados en lo mismo, y lo hacemos, todos los análisis, todas las disciplinas, a través de modelado de redes, como vieron en los experimentos. Pero bueno, nada, como algo anecdótico que ustedes vieron y que es de interés para disciplinas que a priori parecerían ser completamente distintas, pero que desde esta misma herramienta del análisis de redes, cada uno puede aportar lo suyo y hacer su análisis, y que son todos valiosos y todos interesantes. Y claramente, agrego, digamos, porque lo estoy reflexionando yo mismo, digamos, claramente las visiones de las distintas disciplinas aportan algo distinto, digamos, nada de lo que estamos haciendo ahora lo podríamos hacer con todo lo que aprendimos de grafos, Juan Manuel y yo, si no tuviéramos la visión de un sociólogo que por ahí no entiende mucho de grafos, entiende bastante, digamos, más de lo que uno cree, pero los ve distintos, los ve de otra manera, se interesa de otra manera. Y juntando los conocimientos y los intereses es que aparece toda esta riqueza. Teoría de grafos. A ver, pregunto yo ahora, pero en realidad no voy a poder escuchar la respuesta. Más o menos, ¿escucharon hablar? ¿La mayoría de la gente escuchó hablar de lo que es un grafo? ¿Cómo me entero yo si la mayoría griten o digan sí, no? Yo te puedo contestar. Acá varios chicos responden sí. Sí. Y después, nuestra audiencia, algunos son de una materia que se llama Algoritmos y Programación 2, que justo hace 2 clases que venimos viendo grafos, así que ya el planteo base teórico está.
Y los otros chicos de la materia que estamos ahora, que es como en el horario este, que es la de datos, sí, ya pasaron esa materia y tiramos un poquito, ¿no? Está Juan, bien, está bien. Igual podremos asumir. era para saber si conocen las palabras, por lo menos no voy a hacer teoría, no voy a demostrar, creo, ningún teorema y voy a contar algunas cosas, pero bueno, para saber si conocen algunos de estos términos y podemos pasar rápido, por lo menos por esta transparencia. Un grafo es un par de conjuntos G, B, E. B es lo que llamamos los vértices, E es un subconjunto del producto cartesiano, son los ejes, ¿no? Pares de vértices, E y J es un arco o eje, dirigido o no, dependiendo si nos interesa o no nos interesa cuál es la primera componente y cuál es la segunda. El concepto de vecinos de un nodo son los nodos a los cuales el nodo está unido a través de un eje, por ejemplo, en el dibujito que ven en pantalla, debe estar un poco chiquito, supongo, pero no sé, los vecinos del nodo A, bueno, A, B, C, todos esos son nodos o vértices. Las rayitas que están uniendo los nodos son lo que llamamos ejes y los vecinos de A son H, B y C y D, pero G no es un vecino porque no hay un eje entre A y G. El grado de un nodo es la cantidad de vecinos que tiene o la cantidad de ejes incidentes. En el caso de A son 1, 2, 3, perdón, 4. En el caso de B son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si los ejes fueran dirigidos, lo dibujaríamos con una flechita y habría cada eje o arco tendría un nodo de salida y un nodo de llegada, y uno podría medir el grado de entrada y el grado de salida. Un camino es una secuencia de vértices tal que entre cada nodo y el siguiente de esa secuencia hay un arco, entonces uno puede, por ejemplo, decir que A, B larga, G, E es un camino porque uno sale de A, va luego a B a través de este eje, de luego a G y luego a E. Un ciclo es un camino cerrado, por ejemplo, A, H, D, B larga, A. Si sale y empieza en el mismo lugar, se llama un ciclo. La idea de conectividad, un grafo es conexo si de todo nodo a todo otro nodo hay un camino, y es desconexo si no es conexo. Entonces, si hay algún nodo o grupitos de nodos aislados, eso se llama un grafo desconexo. Cada uno de esos cachitos conexos se llama componente conexa, y un montón de definiciones que, como se imaginarán, no vamos a dar acá, salvo que en algún momento aparezca alguna que me haya olvidado, pero por suerte me dicen que alguna de estas cosas ya las fueron viendo. Ejemplos de grafos o de redes, porque los conceptos se mezclan bastante. Este dibujo que están viendo arriba es una red de todos los aeropuertos con vuelos internacionales y vuelos entre ellos. Está sacado de una nota que analizaba la relación entre la difusión del coronavirus y la red de aeropuertos y de vuelos internacionales, la red de subtes con sus recorridos. Acá estará el pequeño grafo de la red de subte de Buenos Aires, dibujado con nodos en las estaciones y ejes en los tramos entre estaciones. Pero hay otros grafos más abstractos que uno podría imaginarse, como grafo de las personas que se envían un email, o sea, donde las personas son los nodos y hay un eje si se mandaron algún email alguna vez, o entre las personas que alguna vez hablaron por teléfono, o entre las personas que tuvieron sexo, o que se tratan de usted, o que comparten el mate, o que se conocen, o que son amigos, o lo que fuera, con distintas aplicaciones y distintos intereses. Si queremos analizar el spreading del COVID, nos puede interesar las relaciones entre las personas que se tocaron o que estuvieron a menos de 15 centímetros de distancia por más de 15 minutos, y si queremos analizar el spread del HIV,
tenemos que analizar una red con unos contactos físicos de otro tipo, y así sucesivamente. Y después hay otras redes más abstractas, si quieren, como la red de los científicos que colaboraron en la escritura de artículos científicos, o la red de actores que trabajaron en la misma película, digamos, todos los actores del mundo con un vínculo entre ellos y trabajaron en la misma película, usuarios de Twitter que se retuitearon o que se dieron like. De esta pinta debe ser la red con la que Juan Manuel les dio un ejemplo el otro día, y así sucesivamente, otra vez con millones de ejemplos que me muestran o que les muestran la ubicuidad y la masividad de la utilización y del interés de las redes. La teoría de grafos, quizás la teoría de redes surgió en un ejemplo que seguramente todo aquel que vio un ejemplo, que vio algo de grafos, arrancó con este ejemplo de Euler y los puentes de Königsberg. El dibujito de la izquierda es el pueblito donde vivía Euler, que tenía una isla en el medio, unida a varios, digamos, tenía un río y unos riachos que la atravesaban y varios puentes que unían los distintos sectores, y había un acertijo en el pueblo que era si habría un camino que recorriera todos los puentes y volviera al mismo lugar, pasando por cada puente una sola vez, si había o no había semejante camino. Y a Euler se le ocurrió modelar ese problema con una cosa que inventó él en ese momento, que son los grafos, y este grafo que tienen ustedes acá a la derecha es un modelo de Königsberg con sus puentes, y la pregunta del acertijo popular en Königsberg se traduce en si existe un circuito que pase por todos los ejes una y una única vez, y la respuesta en este caso es que no. Pero desde que pasó esto hasta nuestros días pasó mucha agua bajo el puente. Les voy a contar un fenómeno muy interesante vinculado con muchas de las redes que estamos analizando y que de alguna manera fue inspirador para muchos de los que se ocuparon de la historia de la ciencia de las redes, y que es el fenómeno de mundo pequeño. Esa idea, que eso que decimos siempre, que el mundo es un pañuelo, es un fenómeno que es bastante formalizable, o bastante bien formalizable y estudiable desde el punto de vista de la teoría de redes. Más allá del saber popular sobre que obviamente el mundo es un pañuelo, la idea actual o el término actual de mundos pequeños o small worlds viene de un estudio sociológico que posiblemente hayan escuchado nombrar alguna vez o hayan escuchado la historia, que es un experimento de un sociólogo, otra vez la interdisciplina, por lo menos para nosotros que creemos ver el mundo desde la disciplina más importante, todos creemos ver el mundo desde una disciplina que es más importante. Esto apareció estudiado por sociólogos. Un gran científico de la sociología, que era Milgram, en el año 67 se le ocurrió el siguiente experimento. Convocó 296 voluntarios en su universidad en California, y los convocó para hacer el siguiente experimento. Estos tipos tenían que hacer llegar una carta, cada uno tenía su propia carta, que se la tenía que hacer llegar a un fulano de tal, con nombre y apellido, Herrero creo que era, en la ciudad de Boston. Única información que tenían la dirección, tenían todo, y era que él escribía en Boston y que era de tal profesión. Esta gente tenía que hacerle llegar la carta al herrero de Boston, pero por supuesto que no podía agarrar la carta, poner la dirección y tirarla en un buzón, ni mandarle un email, que en esa época no existía, sino que lo que tenían que hacer era entregarle la carta a alguien que conocieran, en inglés se dice on a first name basis, a alguien que tutearan, podríamos traducir al castellano.
a alguien que conocieran lo suficientemente bien como para tratarlo de vos. En vez de llamarlo Mr. John, le decían, en vez de llamarlo Mr. Smith, le decían John. Lo que en castellano sería tutearlo. Entonces, mandale la carta a alguien que tutees para que le llegue lo más rápido posible al herrero de Boston. Y cada uno de los que recibiera esa carta tenía la misma condición, digamos, se la podía mandar a alguien para acercarla en lo posible al herrero de Boston, y, pero a alguien que tutearan. La hipótesis era que iba a requerir pocos pasos, que la mayoría de las cartas iban a llegar muy rápido al herrero de Boston. ¿Qué creen ustedes que pasó? Estoy viendo el chat que alguien puso la clásica, pero no debe ser ahora, ¿no? Hace varios minutos. Fue cuando estabas hablando de los puentes. Todo bien, perfecto. Entonces, no, pensé que me estaban contestando ahora. ¿Qué creen ustedes que pasó con este experimento? ¿Alguien tiene una idea? ¿O alguien que no conozca el experimento? Acá Lucas comenta, los famosos 7 grados de separación, ¿no? Y Joaquín contesta... En realidad no, los famosos son 6, no sé de dónde sacaste. Son 6 degrees of separation, pero podrían ser 7, porque el estudio es un estudio, como todo lo de los sociólogos, medio vago. Pero la peli de Netflix es 6 grados, no son 7. El concepto está bien, la respuesta no está exactamente bien, pero el concepto... Acá Federico remata, el séptimo será el mismo herrero. Creo que no tengo el gráfico acá. Es que yo puse los famosos 6 grados de separación. Hay un histograma en el paper original de Milgram, hay un histograma que muestra que de las 290 y pico cartas, tantas se perdieron, algunas tardaron menos pasos, algunas tardaron más, o sea, varias no llegaron, pero hay un pico en la distribución en 6 pasos, y de ahí el 6 degrees of separation y los 6 grados de separación de Kevin Bacon, que viene posterior a esto, ¿no? Los 6 degrees de Kevin Bacon es muy interesante el fenómeno de lo de Kevin Bacon porque, bueno, ahora les voy a contar algunas cosas de análisis de redes sociales y el rol de Kevin Bacon aparece, pero no es verdad que Kevin Bacon sea el único que lo cumple, ni siquiera el que mejor lo cumple. Pero por algún motivo eligieron a Kevin Bacon, quizá porque es el más lindo, no sé, lo eligieron a él como representante de eso, pero no es lo que se llama el centroide de la red, que era lo que se suponía que se modelaba. Acá hablan de Erdos Bacon, después cuento algo, creo, no me acuerdo, creo que cuento algo de eso, pero si no, después charlamos de Erdos también. Erdos lo vamos a nombrar al final por otra cosa. Erdos es muy famoso en las redes, no solo porque es por los grados porque es un centroide de la red de científicos, sino porque es uno de los inventores de uno de los principales modelos de redes también. Lo más interesante de los 6 grados de separación de Milgram es que muchas otras redes de mundos completamente distintos, de dominios completamente distintos, han demostrado cumplir con este fenómeno de mundo pequeño. Lo interesante es de utilizar las redes para definir formalmente este fenómeno, para medirlo, para probar que determinada red lo cumple o no lo cumple, y eventualmente también para construir redes que cumplan o que tengan estas características. Bueno, dentro de un rato volveremos a los mundos pequeños. Vamos a ver algunas de las cosas que hacemos en análisis, en lo que se llama análisis de redes sociales. Estos son, de alguna manera, visto desde la matemática, son aplicación de conceptos más o menos básicos de teoría de grafos a redes sociales para
encontrar propiedades o definir propiedades o analizar propiedades de las redes sociales. Algunas de las cosas que han debido también ser modeladas o han aparecido en las redes sociales y han tenido un interés particular. Y esto implicó la necesidad de agregar algo también a la teoría de grafos, ¿no? Hay idas y vueltas entre las herramientas o las teorías que manejan las herramientas o que generan las herramientas y las teorías que usan las herramientas. Hay un experimento también de otro sociólogo, también de los 70s en Estados Unidos, que es Granovetter, que hizo un estudio donde la pregunta base era a la gente preguntarle quién te ayudó o quién te brindó información que te sirvió para cambiar de trabajo, para conseguir un trabajo mejor. Y la curiosa, pero no tanto, conclusión de ese estudio es que la mayoría de la gente, a ver, este creo que no lo deben haber visto en Netflix. Les pregunto a ustedes, ¿de dónde piensan que se obtiene en la mayoría de los casos, la información que sirve para cambiar de trabajo? No, tratemos de, no lo voy a definir, digamos, no tiene una definición formal eso, de información que sirve para cambiar de trabajo. Acá Lucas comenta de los conocidos, Leonardo dice compañero de trabajo, otro alumno dice Máximo, dice dentro del trabajo. Sí, estoy leyendo, estoy viendo. Bueno, yo diría que tiene más razón el primero, Lucas, que dijo de los conocidos, que los que dijeron dentro del trabajo, ¿no? Porque, bueno, por ahí algunas cosas están cambiando hoy en día y si ustedes trabajan en sistemas o desarrollan cosas, puede ser que algo de esto sea un poco distinto, pero en la mayoría de las veces la información que uno obtiene para cambiar de trabajo resulta que no se obtuvo de compañeros de trabajo, ni de amigos íntimos. A ver, un poco la idea es, tus compañeros de trabajo, si tienen información para cambiar de trabajo a un trabajo mejor, posiblemente se la guarden para ellos o cambien ellos primero de laburo. En el trabajo estás medio metido en la misma burbuja con todos los que tienen el mismo trabajo y la información que te dice hay un laburo en tal y tal lugar, te sugiero cambiar de laburo o información por el estilo, viene de los no tan amigos. Ese es el resultado quizás sorprendente del estudio de este Granovetter, ¿no? Que es conocido por otros estudios también. Bueno, acá dicen gente tenés más gente que es conocida y te permite, de alguna manera la idea es que personas que te dan visibilidad de otra información o de otros mundos o de otros grupos son las que te ayudan a cambiar de trabajo. Y ese es uno de los conceptos que se modeló o se intenta analizar a través de algunas de estas definiciones que utilizamos en lo que se llama análisis de redes sociales. Otra de los objetivos también de encontrar estas definiciones o de encontrar estos nodos particulares o ejes particulares que cumplen determinadas características es poder anticipar o planificar la evolución de las redes. Hay un principio que se da en muchas redes, que es el que se llama principio de clausura triádica, ¿no? Que intenta modelar o adelantar el fenómeno que se da en muchas redes sociales, que dice que si dos personas tienen un amigo en común, la probabilidad de que esas dos personas se hagan amigas aumenta. Que si uno tiene que predecir, dada un estado actual en un momento de una red social, de quién es amigo de quién,
uno tiene que predecir cómo va a ser esta red dentro de X unidades de tiempo, uno puede, en muchos casos, bajo ciertas hipótesis, apostar que la red va a tender a ciertos comportamientos que modelan o que se rigen por esto que denominamos la clausura triádica. ¿Por qué podría suceder que este fenómeno, bueno, por supuesto que no pasa en todas las redes, en algunas quizás es todo lo contrario, ¿no? En las redes no sociales, si yo tengo un vuelo del aeropuerto A al aeropuerto B y otro del aeropuerto B al aeropuerto C, eso probablemente no implique, o justamente quizás implique lo contrario, de que vaya a haber un vuelo directo, porque quizás con el vuelo no directo zafamos y cumplimos lo que necesitamos y no queremos el vuelo directo. Pero en redes sociales, en redes de amistad, el fenómeno de la clausura triádica se da muchas veces por motivos que podemos enumerar como lo estamos haciendo acá, ¿no? Mayores oportunidades, digamos, dos amigos de un amigo de alguien en común tienen más posibilidades de conocerse, tienen más posibilidades de encontrarse, de salir juntos a tomar birra, de ir a una fiesta, de ir a la misma fiesta y de convertirse en amigos, de ganar confianza a partir de el que, con aquel con el que confía, o en el que confían, perdón, dos personas que comerciaron con la misma, si A sabe que B es confiable y C sabe que B es confiable y B comerció con los dos, probablemente A y C tengan un incentivo para comerciar entre sí, porque dicen no me cagó, digamos, ninguno de los dos cagó al conocido común y entonces hay un motivo para creer que son confiables. Y la última es la de los incentivos, ¿no? La de, bueno, antes de los incentivos hablemos de la afinidad. Dos personas que son amigas de un tercero tienen más probabilidad de tener una afinidad, ¿no? Si a mí y a mi amigo o a mi amiga nos gustan mirar la misma serie de Netflix y a esta amiga en común le gusta la misma serie de Netflix que su otro amigo, yo tengo directamente tengo alta probabilidad de que me gusten las mismas series, digamos, por una cuestión matemática, ¿no? El tema de los incentivos tiene que ver con, y vamos a hablar un cachito más de esto dentro de un minuto, con que si no se arma el triángulo puede haber problemas. Si hay dos amigos entre sí y el tercero, no, digamos, y esos dos amigos, perdón, si hay dos amigos de alguien en común que no son amigos entre sí, habría una situación de estrés potencial de, bueno, no pueden salir de a tres o cuando salen de a tres se arma o se pelean o no se quieren o se tiran dardos y entonces vamos a ver tipos de redes que modelan específicamente esto, cuando hay amigos y enemigos, pero en principio la idea de que hay un incentivo para que los dos amigos que tienen un amigo en común, como bien nos dice Facebook y Twitter y todas las redes o Instagram se nos pasan diciendo, ¿querés seguir a fulano que es amigo de, que es un amigo tuyo, digamos, tiene un amigo en común y a veces la pegan y a veces a uno le dan ganas de decir, no, flaco, si quisiera ser amigo de él, como lo conozco y no lo soy, si quisiera ser ya me hubiera conectado hace 10 años, no me hinches, pero muchas otras veces funciona así. Juan Manuel, ¿querés comentar ahora? Juan, contá, Sí, porque ahí Lionel decía que entonces lo más importante es tener contactos. Un poco sí, porque dentro de una red social, aquel que hace de puente entre distintos mundos, se dice, no me acuerdo ahora cuál es el concepto formal, pero como que tiene más poder, ¿no? Porque al unir los mundos, a través de él se comunican esos mundos y se enriquecen mutuamente. Pero a la vez, ese nodo puente, tiene lo que se conoce como conexiones débiles, porque al unir mundos totalmente distintos, con ninguno llega, en la teoría, ¿no?
con ninguno llega a tener una afinidad realmente grande, porque si sos amigo mío, pero sos también amigo de él, que son totalmente distintos, y para mantener también ese rol de puente, tiene que tener este tipo de lazos. Y ese tipo de lazos también, a la vez de darle mucho poder, porque funciona de puente, también lo hace frágil, porque fácilmente pueden dejar de confiar en él o fácilmente esos lazos se pueden romper y todo lo que era su poder se desvanece. Nada. Tengo algo de eso, creo que ese es uno de los 2 teoremas que tengo, pero igual no voy a demostrarlo. Así que vamos a volver sobre eso. Una de las medidas de grafos que no definí, pero que es interesante y que tiene que ver con esto que estamos hablando, es lo que se denomina coeficiente de clusterización. Para cada nodo, el coeficiente de clusterización es la fracción de sus vecinos que son amigos entre sí. Yo tengo 1.000.000 de amigos, como Roberto Carlos, que entre sí pueden ser muy amigos o poco amigos o nada amigos, digamos. Hay como distintas situaciones, ¿no? Entre todos mis amigos pueden tener distintas situaciones y la medición de eso, cuántos ejes hay entre los nodos que componen mi vecindad, es lo que se llama coeficiente de clusterización. Acá Robinson dicen, creo que una vez había visto una nota sobre congregación de gente en manifestaciones y cómo podría buscarse esos nodos de alta conectividad y quitarlo para desmotivar un movimiento de manifestación con objetivos de persuasión política o dibujito. Así que no sería tan lindo ser nodo tan central. Sí, en distintos contextos esos nodos tienen distintos nombres y distintos usos, llamémoslo. En marketing, ese tipo de nodos se llaman influencers. Y de repente son los que reciben los regalos, los que reciben los incentivos para difundir un producto, los que son mensajeros de los mensajes importantes, ¿no? Digamos, mirá, te vienen a decir, vos difundí tal cosa porque vos tenés llegada, tenés poder de convencimiento. Concepto de puente, que no son los mismos puentes de Königsberg, es este que mencionábamos recién. Un puente es un eje cuya eliminación desconecta el grafo. Acá tienen un grafo dibujado, no tienen nombres los nodos ni los ejes, pero este eje que estoy señalando con mi puntero es lo que se llama un puente. Si uno eliminara, si a este mismo grafo le quitáramos este eje, me quedarían lo que se llaman 2 componentes conexas. A ver si esto me funca o no me funciona el lápiz, perdón. Me funciona, pero está... Perdón, a ver. No. Estoy haciendo lío y se me... A ver. Ustedes no lo ven, pero yo estoy apoyando. ¿Ven que pongo el puntero en un lado y me dibuja en otro? Sí, las líneas rojas se ven, el puntero no. No. Ah, bueno, pero lo que me está pasando es eso. Sí, se ve desfasado. Sí. Exacto. Así que no lo voy a poder usar. Yo aprovecho a meter el chango de pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuáles, para los alumnos de algoritmos, ¿cuáles serían los puntos de articulación del grafo que mostró Esteban recién? Contesten. Rápido. Vamos. Rápido. El tiempo es oro. Dale. Tranquilo. Igual, Esteban, me parece que no estamos viendo tu presentación. Dejé de compartir, ¿no? Suspendí algo recién. Sí. Ahí vamos. Acá Tomás, siempre Tomás, buen alumno, dice, los que estaban en la unión entre las componentes. Y usando la misma jerga que usó Esteban, ¿cómo podemos definir esos vértices recién con respecto a la jerga que acaba de definir Esteban? Los que participan en el eje.
En el puente, perfecto. Bien. Pregunta, ¿están viendo en modo presentación o No, están viendo estamos viendo el modo de edición. en modo edición? No, porque esto no hace lo que uno quiere que haga. Esperen un cachito. Dejar de compartir, tengo que primero prender presentación y después... Ahora sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Bien. Entonces, un puente es un eje cuya eliminación desconecta un grafo. Este que estoy señalando no es un puente, este sí, porque si lo elimináramos me quedaría esta componente conexa y esta componente conexa. ¿Qué nodos tienen alto coeficiente de clusterización y qué nodos tienen bajo coeficiente de clusterización en esta? Bueno, ninguno tiene bajísimo, pero claramente si miran este nodo de abajo a la derecha, sus dos vecinos están conectados entre sí, entonces el coeficiente de clusterización es máximo, mientras que este otro tiene 1, 2, 3 vecinos y dos están conectados entre sí y el tercero, perdón, 4 vecinos, 3 están conectados entre sí y el cuarto no. ¿Ok? En los mundos pequeños son poco comunes los puentes. ¿Alguien entiende? ¿Alguien se da cuenta por qué en los grafos que cumplen la idea de mundo pequeño los puentes son poco comunes? ¿Nadie se le ocurre nada? Acá Matías contesta, ¿por qué es fuertemente conexo el grafo? Sí, aunque fuertemente conexo quiere decir otra Sí. cosa, digamos. Acuérdense, la clase pasada vimos que fuertemente conexo era para los grafos dirigidos. Exacto. Pero interpretando positivamente el comentario, la respuesta es correcta, digamos. O sea, si lo que quisiste decir es porque son muy conexos, ¿no? Porque la idea de que es mundo pequeño habla de que hay muchas conexiones posibles y muchos caminos alternativos. Entonces, la idea es correcta, digamos, ¿no? Para que haya caminos cortos entre todo el mundo debe ser porque hay muchos caminos, ¿no? Porque si fuera una red como muy eficiente en términos de que hay un único camino entre cada cosa para minimizar algún costo, no necesariamente esos caminos serían cortos. Hay un fenómeno histórico en el análisis de redes que me lleva a otra cuestión, ¿no? En esta idea de que las redes que son mundo pequeño y que la mayoría de las redes son mundo pequeño y que la mayoría de las redes tienen una cosa que todavía no les conté, pero que ahora vamos a introducir, que es la mayoría de las redes reales tienen lo que se llama una componente conexa gigante. Quiere decir que relativo al total de los nodos, una gran cantidad, la mayor parte o una importante proporción de los nodos están en una única componente conexa y habrá otros que estén aislados y separados, pero casi todos forman parte de esta red, de esa red conexa, ¿no? La idea, un poco vinculándolo con el mundo pequeño, es que si no fuera así, difícilmente hubiera caminos para que la carta le lleguen al herrero de Boston, ¿no? Si hubiera muchas componentes separadas, no habría caminos para que la carta le llegue al herrero de Boston. Hay un ejemplo muy notable, a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, que habla de una situación histórica en que el mundo no era un mundo pequeño técnicamente y en el mundo había dos componentes conexas en la red de conocimientos, dos componentes conexas que tenían ambas una gran parte de la población,
pero que estaban desconexas entre sí. Me animo a preguntarles, pero no creo que se les ocurra, a mí no se me hubiera ocurrido nunca, es cuándo fue esa situación, pero que terminó muy mal para la humanidad, digamos, trajo consecuencias graves para parte de la humanidad, por lo menos. Fue el momento previo al descubrimiento de América, en el cual había dos componentes conexas, digamos, la componente euroasiática, digamos, con parte de África posiblemente, y la componente americana, donde no había contactos entre sí. Nadie tenía un amigo, ningún americano tenía un amigo en Europa, ni nada por el estilo. Y bastó un único evento, una única conexión, y eso explica por qué son poco probables, porque es poco probable que haya muchas componentes conexas grandes, ¿no? Porque si hay más de una componente conexa grande, con un eje solo que se agregue, se unifican y pasa a haber una única componente conexa grande, ¿no? Entonces, en la dinámica real difícilmente haya muchas componentes conexas grandes y sueltas, porque cualquier cosa las vincula. Bueno, el descubrimiento de América terminó, por lo menos podríamos decir que terminó mal para toda una parte de ese grafo, que se enfermaron, murieron de infecciones y de... Bueno, de infecciones murieron también los españoles, digamos, pero hubo un intercambio de maldiciones entre ambos mundos que terminó, que tuvo consecuencias graves. Un fenómeno más común que los puentes, que son estos nodos que desconectan del todo el grafo y que decíamos recién son poco comunes, es el de puentes locales. Un puente local es un eje cuya eliminación no desconecta el grafo, pero incrementa la distancia entre sus dos puntas a algo mayor que 2. Cuando el eje está presente, esa distancia se dice 1, ¿no? Digamos, hay un eje de I a J, hay un único paso que me lleva de I a J. Si elimino el eje, por supuesto que no va a haber un camino de I a J de tamaño 1, habrá uno de por lo menos 2, pero un eje se llama puente local si el mínimo camino después de eliminar un eje tiene longitud mínimo 3. Así que digamos que si no puedo pasar por el nodo, por este eje intermediario, voy a tener que hacer por lo menos 3 cuadras en vez de 2. Eso se llama un puente local. Los puentes locales tienen un rol parecido a los puentes, pero un poquito más light, en el sentido de que acercan, pero no conectan cosas que los puentes conectan cosas que de otra manera serían desconexas. Los ejes, los puentes locales acercan cosas que de otra manera estarían más alejadas. La idea de lazos fuertes y lazos débiles agrega riqueza. En general, vieron hace un ratito cuando arranqué con el grafo, este grafo, ahí me pasé, este primer grafo que dibujé acá tenía unos numeritos asociados a los ejes. Bueno, esos se llaman pesos. En algunas situaciones uno modela nodos, conexiones y además un valor asociado a los ejes, y eso se modela con una función de peso que para cada eje me da un valor real o un valor entero o un natural, o en este caso ciertas particularidades se modelan con un valor binario que puede ser 0, 1 o que puede ser fuerte y débil. La idea de distinguir entre amigos y conocidos o cualquier variante de eso, digamos, lazos más fuertes y lazos más débiles. Y un concepto de clausura triádica un poco más débil. El concepto de clausura triádica que mencionamos hace un ratito es una tendencia de las redes, pero no siempre se verifica. Ya mismo, justamente hace un ratito les conté, muchos amigos de amigos que están en Facebook, yo no tengo ningún interés en hacerme amigo,
Y hay un concepto más realista, que es el de la clausura triádica fuerte, que basado en redes que tienen pesos fuerte y débil, se define como, por la negación, digamos, un nodo viola la clausura triádica fuerte si dos vecinos fuertes de él no están conectados entre sí. O sea, la clausura triádica fuerte es un concepto, valga la aparente paradoja, un poquito más débil que la clausura triádica. Dice, la clausura triádica fuerte exige que dos nodos que son amigos fuertes de alguien sean amigos entre sí, pero si son débiles los vínculos con el tercero, no necesariamente tienen que estar conectados entre sí. Acá hay un error, no sé qué dice ahí. Sirve para modelar. Teorema. Este es el teorema que decía Juan, no tengo el teorema que decís vos, pero tengo este, que es interesante también. Si un nodo satisface la clausura triádica fuerte y tiene dos ejes fuertes, entonces, si está en un puente local, ese puente es débil. Esto es más o menos, creo, lo que dijiste vos, Juan. Traducido al dibujito. Si este nodo que está acá abajo está en lo que se dice, lo que se llama, satisface lo que se dice clausura triádica fuerte, que dice que todos sus vecinos fuertes están unidos por un lazo entre sí. Un nodo que está conectado, que está en la clausura triádica fuerte y tiene dos ejes fuertes, no puede estar en un puente local salvo que sea débil. La demostración de este teorema sale por el absurdo preguntándose si este eje, si esta unión que está con puntitos entre estos dos vértices existe o no existe. En ambos casos se llega a un absurdo. No lo vamos a mostrar ahora, pero piénsenlo si quieren después. La idea es que este puente no puede ni existir, este eje no puede ni existir, ni no existir. Si no existe, tiene que satisfacerse la clausura. Si no existe, está mal porque no satisface la clausura triádica fuerte. Si existe, entonces no es un puente. Entonces, de ahí la conclusión que mencionaba Juan antes es que los puentes tienen que ser, están relacionados con los vínculos débiles. Cuanto más acercás, le estoy hablando a una relación, cuanto más acerca un eje a sus extremos, o al mundo, cuanto más es su contribución a acercar al mundo, más débil tiene que ser ese vínculo. No podés acercar mucho y además ser un vínculo fuerte. Si estás acercando gente que está muy alejada entre sí, o comunidades que están muy alejadas entre sí, entonces necesariamente tenés que ser un puente, un eje débil. Por supuesto que estos conceptos se definen también, tienen sus variantes un poquito más light, un poquito más continuas y no tan discretas, si quieren, ¿no? No es que, digamos, en vez de decir se satisface o no, se satisface la clausura triádica fuerte, hay una forma de cuantificarla y decir que hay mucha clausura triádica fuerte o poca o más o menos en un continuo o en una escala de grises, digamos, no blanco o negro, sino gris, distintas escalas de grises. Y un experimento realizado con redes reales que valida esta definición, este teorema que está demostrado en la teoría, pero que en la práctica se verifica, es que si tomamos una red, le sacamos una foto
y empezamos a eliminar ejes, como cortando relaciones, cortando amistades, cortando vínculos, de mayor fortaleza a menor, o sea, primero los vínculos más fuertes y después dejo para el final los vínculos más débiles, la red eventualmente, por supuesto que si uno insiste en eliminar vínculos, termina desconectándose, ¿no? Por más conectada que esté, si uno empieza a cortar vínculos, en algún momento se va a desconectar. Bueno, si uno arranca por los vínculos más fuertes, la red conserva cierta unión por más tiempo que si uno arranca por los vínculos más débiles. Si uno empieza a cortar los vínculos débiles, en algún momento más rápido se separan las redes. Otra vez esta misma idea de los vínculos débiles son los que conectan más, o los vínculos que conectan más son los más débiles. Piénsenlo desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista político, y tiene interpretaciones muy interesantes este fenómeno. Sí, por ejemplo, había alguien que decía que los influencers son puentes. Un poco sí, pero piensen, un influencer tiene millones de contactos y obviamente tiene una relación débil con los millones porque ni siquiera los conoce. O sea, es una relación que tranquilamente lo pueden dejar de seguir o lo que sea porque no les gustó la ropa que se puso, porque no hay una relación cercana. Igual, también en los influencers, al tener tantos millones, es un puente bastante específico, ¿no? Yo cuando hablaba hacía relación a gente que conoce, no sé, los presidentes de todos los países. Entonces es algo chiquito, pero muy poderoso que une mucho. Pero bueno, ahí era como un ejemplo de Sí. un nodo puente que tiene todas relaciones débiles alrededor. Sí, quizás los puentes, digamos, suscribo todo lo que dijiste, lo único que la definición de puente que manejamos hasta ahora es para ejes y la versión para nodos es levemente distinta, ¿no? Digamos, el rol de un individuo, que ahora iba a contarles algo, el rol de un individuo versus el rol de un vínculo. Hay muchas cuestiones similares y otras que son variantes. Acá hablamos un poquito del rol de los nodos en vez de, como veníamos haciéndolo hasta ahora, el rol de los ejes. En este grafo, donde acá a la derecha de C hay otros nodos que no dibujé y a la derecha de D hay otros nodos que no dibujé, pero bueno, para mostrar un poco qué situación podríamos estar modelando, B tiene un rol bastante particular en esta red. Digamos, la gente que conoce a B no se conoce entre sí, así que no está esta confianza adicional entre toda esta gente, digamos, hasta que no se ponga en juego, si es que se pone la clausura triádica y estos incentivos de los que hablábamos antes, no hay motivo para que exista esta fortaleza de los vínculos, y entonces B tiene este rol de vincular varios mundos distintos. Él está conectado con distinta gente que no se conoce. De alguna manera B llena un agujero y tiene ese rol importantísimo de llamado a veces también broker de información. Este es el tipo que te puede ayudar a conseguir laburo en otro colectivo, en otra comunidad, en otro grupo, ¿no? Conozco a alguien que me dijo que hay trabajo en tal y tal lugar. Conozco a alguien que le puede hacer llegar la carta al herrero de Boston porque está vinculado con esa gente que yo no tengo, de la cual no tengo idea. A la vez, B puede hacer un control de la información, por eso se lo llama broker de información. Bueno, la idea también este nodo A, ¿quién es mejor? ¿Quién la pasa mejor? Bueno, depende para qué rol, ¿no? A no conoce tanta gente de afuera, pero es el tipo de confianza de todos los que están en este clúster.
En análisis de redes sociales empresarias, estos personajes, todos estos, tanto A como B, tienen nombres y tienen roles importantes, ¿no? En todo departamento hay un tipo al que todo el mundo le va a preguntar las cosas, de cómo se hacen las cosas en ese área, en ese grupo, es el que conoce a todos los demás, es el que la sabe la justa, y también hay otros que sirven para pasar de un lugar a otro. El análisis de redes sociales incluye también, y ha habido y hay gente que se dedica a dar consultoría en empresas, por ejemplo, para sugerir, para analizando redes, decir, mira, acá te falta un fulanito, acá hay desconexión, acá conviene meter un departamento o un rol o una unidad de gestión del conocimiento o hacer una reunión de fin de año donde la gente se haga amiga, un montón de cosas que pueden ayudar a distintas falencias o a mejorar distintos aspectos en la comunicación. O, por ejemplo, simplemente un índice telefónico, porque resulta que nadie sabe en la empresa que hay un experto que sabe de tal y tal cosa y uno podría establecer vínculos débiles a través de ciertas bases de información que ayuden a esta conexión. Bueno, un concepto nuevo, esto es un popurrí de cosas, no tan nuevo, está vinculado con la clusterización y está vinculado con las clausuras de distinto tipo que vimos, es el de homofilia. En muchos casos, a estas redes, que las vamos enriqueciendo cada vez más, además de tener nodos y tener ejes y tener, hace un minuto introdujimos un atributo para los ejes que podría ser un peso o una calidad de fuerte, débil. Ahora a veces introducimos propiedades asociadas a los nodos. Por ejemplo, si son personas, puede ser la religión, la profesión, el nivel de ingresos, a quién votó, qué música le gusta, lo que fuera, qué color o qué marca de celular tiene, qué sistema operativo usa, distintas cosas que se pueden agregar o tener en cuenta en los nodos y nos producen un insight nuevo, adicional, más rico para estos que analizando las redes. Podemos ver ahora la probabilidad de existencia de ejes entre nodos dependiendo no solo de las otras conexiones existentes, que era como lo vimos hasta ahora, sino de las características de estas propiedades de los nodos, ¿no? Que dependiendo del contexto pueden ser de distinto tipo. Hay una empresa argentina que encontró una beta hace algunos años en analizar la información de juntar la información de las comunicaciones telefónicas con la información de las cuentas bancarias de las personas a pedido de los bancos en los cuales tienen las cuentas bancarias. No se asusten, no se asusten mucho, por lo menos. Un poquito se pueden asustar. Banco X, Telefónica Y, juntan sus bases de datos y el banco se entera con ciertas restricciones, pero se entera quiénes de sus clientes hablan con quiénes de sus clientes, o peor aún, con quiénes de sus no clientes. Y entonces, asumiendo que los ricos hablan más por teléfono con ricos que con pobres, dicen, a esta gente que habla mucho con mis clientes y no es mi cliente, le puedo ofrecer mis servicios porque si los convenzo van a ser clientes
interesantes. Estos estudios también tienen ciertos usos más benévolos, como descubrir que también hay homofilia de otros valores, de otros significados en la red telefónica. La gente tiende a hablar más con gente de su misma edad o de rangos etarios parecidos, salvo ciertas excepciones, por ejemplo, padres e hijos que hablan, pero digamos, la gente de 50 y pico habla con muchos de 50 y pico y unos pocos de 20 y pico o 30 y pico, que son sus hijos, y con alguno de 80 y pico, que puede ser su padre, pero bueno, hay como mucha homofilia de ingresos, de nivel de ingresos, de edad, de nivel socioeconómico, y eso se hace y esos análisis sirven para muchas cosas. La parte teórica, digamos, o sociológica de qué hay detrás de la homofilia, hay dos fenómenos que son más que alternativos, pueden ser complementarios, digamos, pero a veces prepondera uno, a veces prepondera el otro, que son el de selección y el de socialización. La selección es el fenómeno que explicaría la homofilia por el hecho de que las personas, digamos, tienden a elegir amigos con sus mismas características. Yo hablo con hinchas de, no sé, hablo por WhatsApp con hinchas de Racing, o estoy en un grupo o tengo comunicaciones, o tengo muchos amigos de Racing. ¿Por qué? Porque soy socio de Racing, porque voy a la cancha de Racing, y porque elegí mis amigos dentro de lo que les gustaban los mismos colores y les gustaba el mismo equipo de fútbol que yo. O tengo más amigos de mi partido político, o tengo más amigos de mi clase social, porque fui a una escuela, porque soy millonario y fui a una escuela de millonarios, o porque soy pobre y fui a una escuela de pobres, y un montón de explicaciones de que por qué alguien puede haber elegido sus amistades dentro de aquellas que comparten las mismas características. Sí, de hecho, si me Sí. permitís agregar un ejemplo, Esteban, yo he ido a un par de charlas que no quiero ser paranoico, pero te quedas un poquito, digamos, ahí dando vuelta en la cabeza diciendo, si yo no pongo absolutamente nada en Facebook, pero saben quiénes son mis amigos y tienen los datos de mis amigos, pueden aproximar bastante certeramente mi edad, dónde estudié, dónde vivo, no exactamente la dirección, pero el barrio, cuál es mi poder adquisitivo, mi estrato social, y ahí tranquilamente pueden tarjetear la publicidad muy específica a dónde vivo, quién soy, qué posiblemente me interese comprar, qué no. Esto ya se usa en la realidad y tiene un fin de mucha plata dando vuelta atrás, ¿no? Tiene un fin económico, todas las redes sociales ya lo usan y lo explotan y es una rama muy aceptada, ¿no? de la industria. No, yo no lo acepto tanto, a mí me da un poco de miedo, pero bueno, ya se usa. Se justifica tu miedo, digo, dijiste, soy paranoico, no quiero ser paranoico, bueno, no lo seas, pero efectivamente se justifica el miedo desde el lado positivo, si querés, siempre hay que verle algún lado positivo a las cosas. Es polémico lo que voy a decir, pero la mayoría de las herramientas que tanto usamos y tanto nos gustan en Internet hoy en día, que son gratis, entre comillas, y son gratis, entre comillas, gracias a este tipo de cosas. La búsqueda es gratis, interactuar en Twitter es gratis, Facebook es gratis, con todas las comillas que quieras, pero lo son gracias a la capacidad que tienen las empresas de monetizar estos actores, estas redes. Acá, Camilo, ¿Cuánto positivo es eso y cuánto negativo?
hiper discutible, ¿no? Totalmente. Acepto la versión de que todo es negativo. Sí, digamos, depende del espejo donde se mire o de la lente donde se mire. Acá Camilo comenta, depende de los datos de tus amigos. Sí, efectivamente, ¿no? Pero yo, voy a ser sincero, si alguno de tus amigos tiene encargado que hablan español, ya uno puede aproximar que yo hablo español y así sucesivamente por este principio de la homofilia, que el ser humano la respeta bastante a rajatabla. Quieras o no, uno es amigo de lo que es igual a uno mismo. Muy difícil cambiar lo contrario. Acá Robinson comenta en forma de chiste, por eso hay que hacer cosas como compartir las cuentas de Netflix y así hackeamos las recomendaciones. Bien. ¿Qué más? Camilo pregunta, ¿miedo de qué tendrías? Y este fin que estuvimos charlando hasta recién era económico, simple y llano, ¿no? Pero si alguien quiere influenciarte, puede sacar datos y armar un speech targeteado a tu rango de edad, o sea, adecua las palabras para captar tu atención, usa publicidad específica para captar tu atención, usa los miedos que tendrías para tu rango social, usa tu jerga, usa hechos que te pasó en tu barrio para justificar el speech que quieran justificar. ¿Sí? Esto tiene miles de aplicaciones, tanto para influenciar, vender y muchas otras más. Yo soy medio paranoico, de vuelta. No. Digamos que estoy más del lado de los medio paranoicos que de los cero paranoicos. Sin ser yo mismo un paranoico extremo, creo que un poco de paranoia se justifica, nos consta, sabemos. Hay muchos fenómenos, acá alguien dijo, cuando algo es gratis es porque vos sos el producto. Todo eso tenemos que ser conscientes. Lo cual no quiere decir que la ciencia de redes y todo esto que estoy contándoles sea solo usable para el marketing o solo usable a los usos a fines negativos. Porque inclusive el marketing puro, uno podría hasta decir, bueno, si ese es el único peligro, listo, me la banco. Pero los que vos mencionaste recién son peligros mayores, ¿no? La burbuja inducida o no inducida, con Juan Manuel trabajamos en ese tipo de cosas. El simple hecho de que uno vea las noticias seleccionadas por un algoritmo que las seleccionó en base a tu homofilia, entonces uno ve, aunque no haya mala intención, uno ve solo las noticias retuiteadas o comentadas o likeadas por los que se parecen a vos y te metes en una burbuja de la cual difícilmente salgas, y en Netflix terminás pudriéndote de que te ofrezca siempre las mismas porquerías que decía, ya las vi, o ya sé que esto me gusta, digamos, ¿no? A ver cuántas veces pasa. Y a veces uno dice, uy, qué bueno, me propuso algo que me gusta, pero la mayoría de las veces son, bueno, esto ya lo sabía, quisiera que me ofrezcan algo distinto, pero bueno, nada, no era el objetivo de hoy profundizar y hablar tanto de estas cosas. Sí, quizás inducirlos, porque muchas de estas cosas tienen estos usos hoy en día y que están muy en boga, son muy interesantes, ya sea porque los disfrutamos o porque los sufrimos, digamos, o porque podemos laburar de eso. Por todo eso es interesante. Sí, lo del botón sorprendeme Netflix, creo que ya lo inventó Netflix. Está bueno, está re bueno. Dame algo que no sea obvio, digamos. Por lo menos, a ver, perdón, Spotify lo tiene. Sí, eso no lo vemos en el curso, chicos, porque se escapa completamente, ¿no? Pero hay un tema en sistema de recomendación, se llama la long tail, ¿no? Que es lo que pocos usuarios tienen de interacción o ítems que tienen poca interacción y que están ahí escondidos que pueden llegar a ser interesantes para uno, a la recomendación, pero que como no son ni mainstream, por así decirlo, o como no tenemos suficientemente información para hacer las recomendaciones, no las recomendamos y tenemos que buscar métodos, como por ejemplo el sorprendeme, es simplemente un random sobre la colección, ¿no? Eso es una forma de randommente ampliar ese universo de
elementos que no está en el mainstream, por así decirlo. Yo le saltaría simplemente una randomización. Tienen tantos sesgos estas cosas que una randomización simple posiblemente no También. te entienda y tengas que tener en cuenta que esa distribución es medio particular. Tal cual. La serendipia sí tiene que ver con la randomización, pero después hay cosas que tienen que ver, como dice acá en el último bullet de esta transparencia que están viendo ustedes, y de la cual nos habíamos olvidado ya, de la homofilia inversa, digamos. No puede haber cosas, a ver, dame algo distinto, dame algo que creas que no me va a gustar, o mostrame algo de la otra burbuja. Déjame conocer algo de la otra lado de la grieta, déjame leer algún medio de la oposición, si sos oficialista, o del oficialismo, si sos opositor, o cosas por el estilo. Bueno, creo que estaba todavía con la selección, ¿no? Ahí estábamos, uno elige. La selección es la explicación de la homofilia por la cual uno elige amigos o amigues que se le parecen, y después está el otro fenómeno complementario, contrario, como quieran llamarlo, de la socialización, que explica la homofilia por un fenómeno distinto que muchas veces se da, que es los amigos aprendemos a que nos guste lo mismo porque somos amigos. Se da en muchas otras, en muchas situaciones. Somos amigos del colegio y entonces aprendemos a que nos guste el mismo restaurante que está en el barrio del colegio. O somos amigos de la facultad y entonces aprendemos ciertas cosas o nos contagiamos unos a otros. Te muestro tal cosa, te hago conocer tal cantante, tal actor, tal lo que fuera, y nos empieza a gustar y entonces terminamos queriendo lo mismo, terminamos riéndonos de los mismos chistes. Y pueden convivir, ¿no? No es que la selección y la socialización son o una o la otra. A veces están las dos, pero son como las dos tendencias o las dos explicaciones principales posibles para la homofilia. La homofilia se puede medir también. Una forma de medir es comparar cuánto se parecen los ejes en el grafo de todos los que les gusta, que tienen la misma característica, versus cómo debería ser ese grafo si no hubiera homofilia, si hubiera random mismo, digamos, azar puro. La probabilidad, ya vamos a ir a esto dentro de unos minutos, la probabilidad de vínculo entre dos nodos versus los vínculos reales existentes pueden medir mayor o menor homofilia. Creo que la última de estas cuestiones de análisis de redes sociales, la idea de, hasta ahora etiquetamos las relaciones como fuertes y débiles, ahora las podemos pensar en etiquetar como positivas y negativas, amigo y enemigo. Otra vez, muchos fenómenos se modelan bien así y da lugar a cosas particularmente interesantes. Una situación típica es que tengamos lo que se llama el grafo completo. Todos los nodos tienen algún vínculo con cada uno de los otros nodos, pero ese vínculo es positivo o enemigo. Todos nos conocemos, todos tenemos una relación, pero esa relación es de amigo o de enemigo, positiva o negativa. Bajo ese paraguas aparecen nuevas definiciones, nuevas propiedades, nuevas cosas que se pueden calcular. Por ejemplo, si pensamos en los triángulos, hay 4 tipos de triángulos posibles en cuanto a la existencia de los signos, la combinatoria de los signos más y menos. Puede haber los triángulos pueden ser como todos los ejes positivos. A es amigo de B, B es amigo de C, C es amigo de A.
uno positivo y dos negativos, dos positivos y uno negativo, o los tres negativos. En principio son todos posibles, pero los diferencié entre dos grupos. A uno los llamo estables y a otro los llamo inestables. ¿Alguien se anima a pensar en voz alta por qué los estables son estables y los inestables, o sea, por qué esos títulos, digamos, por qué los estables son estables y los inestables son inestables? ¿Nadie? Acá tenemos a Lucas que dice, los inestables tienden a cambiar de signo o desconectarse. Ok, pero ¿por qué? Digamos, ¿por qué explicaríamos eso, no? Hablemos en palabras de, digamos, como si se lo estuviéramos explicando a alguien que no entiende nada de grafos y nada de redes, ¿no? ¿Qué tiene de estable el que todos son signos más? Acá dice, Juan cuestiona, y por este lado viene el cuestionamiento. Ahora te explico por qué, pero Juan dice, ¿por qué? Si tenés un grupo de todos enemigos, se debería mantener así. Bueno, no, en la vida real no pasa eso. Si tenés un grupo de todos amigos, se debería mantener así. Somos los tres amigues y vivimos felices y contentos porque nos relacionamos todos con todos y nos queremos y vamos los tres juntos al cine y elegimos la misma película y etcétera, etcétera, etcétera. Si todos somos enemigues, lo que puede pasar, lo que suele pasar, es que hay una tentación, hay una tendencia, como dijo Juan Manuel, otro Juan Manuel, de que dos se puedan unir para matar, o no seamos tan tremendistas, digamos, para deshacerse o para hacerle algo, para vencer, para derrotar, a esta llamemos derrotar al tercero. Esta idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en estos grafos inestables no se está verificando. Mientras que en el segundo de los estables, sí. Acá había dos que son amigos y son enemigos del tercero. ¿Está bien? Y eso tiene lógica y se produce en la realidad y tiene una componente de estabilidad, digamos. Por supuesto que nada de esto es, pese a que todo esto es matemática, nada de esto es matemática. Cuando hablamos de las redes sociales reales, pero hay una tendencia a la estabilidad de las estables y a una tendencia de la inestabilidad de los inestables. Como dijeron recién, en el caso de los tres negativos, eso sí se rompe porque dos se alían para derrotar al tercero, y en el caso del tercero, que tiene dos más y un menos, ¿cuál sería el fenómeno que se da? Juan contesta, el menos se va. El menos tiene ahí, el menos, digamos, tiene una componente de ese vínculo es inestable en el sentido de si son dos amigos de alguien en común, digamos, o se terminan haciendo amigos o convencen al que está en el nexo de los dos a romper con alguien, digamos, ¿no? Le van a ir hablando al oído para decirle, che, loco, este te está cagando, este te hace el otro, este no te conviene ser amigo, porque cuanto más fuerte sea la enemistad entre esos dos, va a tender a romper alguno de los vínculos. Entonces, efectivamente, entendimos todo por qué algunos son negativos, por qué algunos son estables y otros inestables. Y esto nos lleva a un concepto de análogo, si quieren, al de las clausuras triádicas. Acá no hay clausura porque todos están conectados con todos, pero con un signo. El concepto es el de balanceo estructural. Una red
tiene balanceo estructural si todos sus triángulos son balanceados y no lo tiene si hay algún triángulo que no lo sea. La de la izquierda, aunque tiene signos más y tiene signos menos, si la miran con cuidado, y yo no me equivoqué al dibujarla, van a ver que todos los triángulos son estables. Retrocedo un cachito para que vuelvan a recordar. Los estables son o todo positivo o dos negativos y un positivo. Acá, en cada uno de los triángulos que se están viendo acá, aunque estén medio deformados, hay dos positivos y un negativo. Este es amigo del de arriba y enemigo de estos dos, que son amigos entre sí y son enemigos del de arriba, y esto perdura. Esto otro, en la cual cambié algunas cosas, tiene fuentes de inestabilidad. Alguien dice, alguien ve dónde están, yo ya no me acuerdo. Algún triángulo que tenga o todo menos o dos menos y un más. Bueno, este triángulo que estoy marcando va a producir en algún momento alguna inestabilidad. Hay un teorema muy bonito que dice que, y este también tiene su interpretación geopolítica interesantísima, no solo estamos hablando de amistades o de parejas, sino que estamos hablando de política cuando hablamos de redes. El teorema dice que si un grafo tiene balanceo estructural, esto estoy contándolo coloquialmente, o G es todo positivo, o sea, son todos amigos de todos, o bien se puede particionar en dos subconjuntos tal que ambos subconjuntos están unidos por todos arcos positivos, todos son amigos entre sí en cada grupo, y todos los ejes con una punta en cada subconjunto son negativos. No sé si se entiende, vuélvanlo a leer porque parece una explicación difícil, pero no lo es. ¿Ya está? ¿Lo leyeron? ¿Se entiende el concepto? Exactamente, se puede separar en dos bandos, digamos. O hay un único bando, eso dice, si un grafo tiene balanceo estructural, o bien hay un único bando, o bien hay exactamente dos bandos, tales que la definición de bando es un conjunto de gente que se quieren todos entre sí y odian al resto, que se quieren todos entre sí. O sea, a ver si entendí bien, acá yo estoy tratando también de entender, ¿no? ¿Se crea un grafo bipartito? Se crea un grafo bipartito si considerás el grafo en el cual porque el grafo sigue siendo el grafo completo. Si eliminás todos los nodos positivos, te quedan de un lado sin ejes los que se quieren, del otro lado sin ejes los que se quieren, y entre sí hay solo vínculos de odio. Este Ok. grafo es bipartito. Robinson no, al revés. El que dije yo recién es, los positivos quedan, les eliminás la arista y los negativos la dejás, ahí te queda bipartito. Un ejemplo, otra vez notable, de un análisis de las alianzas a lo largo de las décadas que sucedieron previas a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, muestra con grafos, digamos, de este tipo, positivo y negativo, cómo se fueron estabilizando, o sea, la estabilidad no necesariamente es buena. Había ciertas alianzas en el contexto europeo, Austro-Hungría aliada con Rusia, pero después rompieron y Austro-Hungría quedó enemiga de Inglaterra, Inglaterra con Rusia se aliaron, bueno, se fueron gestionando las alianzas y rompiendo durante décadas hasta que se llegó a la estabilidad. ¿Qué pasó el día que se llegó a la estabilidad? Guerra Mundial. La estabilidad se mostró que había dos bandos, listo, ya no va a haber
pasajes de bando, quedaron los buenos o los malos, llámenlo como quieran, los buenos de un lado y los otros buenos del otro, y enemigos íntimos todos ellos, y se entraron a matar. La grieta nuestra puede ser otra instancia de esto. Nos queremos todos los que estamos de un lado, se quieren todos los que están del otro, nos odiamos, y eso da una cierta estabilidad que no es demasiado buena. Te hago una pregunta, Esteban. ¿Hay algún estudio de las redes sociales en cuanto a la estabilidad que se estuvieron haciendo en los últimos tiempos? No lo tengo a mano, pero apostaría que sí. Sí, claro. Los últimos 3 años con Esteban estuvimos haciendo análisis de Twitter y, por ejemplo, la grieta que se conoce acá en Argentina, oficialismo, oposición, los 3 años está. O sea, los usuarios, pero está siempre, la ves todo el tiempo. ¿Pero tenés un indicador de la estabilidad del grafo? No hicimos ese estudio. Lo que te digo es que siempre se ven los dos bandos. Sí, perfecto. Uno y el otro es otro, y por lo menos en los últimos 3 años, pues lo estuvimos analizando, se mantiene estable. Sí, yo contesté rápidamente que no, porque interpreté la pregunta así muy puntual en ese sentido. Sí. Lo que pasa es que, a ver, si nos ponemos realistas, el tipo de análisis que hacemos con Juan Manuel es más plausible porque uno ve cosas más sutiles, más cualitativas, digamos, lo cuantitativo puro, decir, fulanito es amigo o enemigo de, es difícil de establecer eje por eje, par por par. El que les comentaba recién de la Primera Guerra Mundial, bueno, al día agarrás un historiador, decís, bueno, a ver, veámoslo a lo largo, pero el grafo tiene 10 nodos y tenés digamos, es un estudio más cualitativo que cuantitativo, y bueno, de ahí sacás los grafitos y lo tenés. Aplicarle esto a millones de personas y poder establecer sin dudas quién es amigo de quién y quién es enemigo de quién, te la debo, digamos. No es tan directo, sí, tal cual. Es más difícil eso. Sí, a lo sumo como mucho podés aproximar de alguna manera, pero nada te garantiza. Sí. Ahí Juan les va a pasar eso. No se las pasó. Bueno, lo que están comentando, la nota de Anfibia, ahí hablamos. O sea, son distintas expresiones de la estabilidad. Son otras expresiones del fenómeno de la estabilidad. Les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo más creen que tenemos? En general lo que hacemos es, tenemos un pequeño intervalo de 10 minutos y podemos seguir hasta las 9 tranquilos. Pero decilo vos, Esteban, ¿eh? Si quieren, paremos 5 para ir al baño, los que quieran ir al baño, y seguiremos media horita más, digamos, lo que dé. No creo que hasta las 9, pero tengo para un ratito más, así que si quieren hacemos el intervalo. Yo puedo seguir, digamos, no tengo que ir al baño, pero si quieren, por ahí es sano, paremos 5 minutos y... Bueno, si quieren, paremos 5 y después hasta lo que dé Esteban, y después nos quedamos si hay dudas para el récord de mañana o lo que sea. Así que perfecto. Bueno, paramos 5 minutitos. 5 minutitos. Vale.